Bueno, la planta en un estadio natural, en Oregon, que es donde se tiene plantaciones más antiguas, en Estados Unidos en general, pero principalmente al norte de Estados Unidos, hay plantaciones de 40, 50 años, ¿no? Entonces, en un estadio natural puede llegar a esa edad. Ahora, no, una plantación de 40, 50 años obviamente no es tan rentable como una de 3, 4 años que está en su máximo apogeo. Ahora, llevado ya a la agroindustria, en donde desde el primer momento, desde el primer año quieres sacarle 3 o 3.5 kilos a la planta y lo haces mucho más intensivo, se está hablando de que el tiempo de vida es más o menos entre 8 a 10 años. Yo creo que, personalmente creo que la plantación podría seguir produciendo más adelante, pero lo que pasa es que la dinámica de la comercialización de la fruta de arándano es tan alta, o sea, es tan dinámico este mercado que van apareciendo nuevas variedades con nuevos atributos en las características de la fruta que te vas volviendo obsoleto con la variedad que tienes. Por ejemplo, acá en Perú está pasando actualmente, ¿no? En el 2016, 14, 13 se iniciaron plantaciones de Biloxi y ahorita estamos más o menos entre 7 a 8 años de esas plantaciones más antiguas y ya Biloxi es una variedad que no quiere el mercado porque es bastante pequeña, tiene calibres muy pequeños, es una fruta de entre 16 a 14 milímetros, incluso 10 milímetros. La fruta no es firme, de hecho, si uno la quiere mandar a Europa o Estados Unidos, que toma entre 40 a 45 días, perdón, Europa o Asia, llega bastante mal, entonces hay rechazos de fruta. Y bueno, el sabor tampoco es guau de esa variedad. Es un sabor bastante aceptable, pero no es extremadamente delicioso. Entonces han aparecido nuevas variedades con mejores atributos. Y claro, los campos de Biloxi que se plantaron hace 7 o 8 años siguen produciendo bien, pero el mercado ya no te lo quiere comprar. Las comercializadoras de fruta ya no te la quieren comprar. Entonces han aparecido nuevas variedades con nuevos atributos, con calibres mucho más grandes. Estamos hablando de fruta de entre 22, 24 milímetros. Con mucho mejor firmeza, que llegan súper bien a China, que pueden pasar 60, 70 días post cosecha y mantienen bastante bien sus cualidades. Y entonces un comprador de fruta chino, tienes Biloxi, tienes, no sé, por poner un ejemplo, Eureka, Sequoia Pop o Mágica, que son las variedades top, te va a decir, oye, no quiero tu Biloxi, véndeme estas, ¿no? Entonces, finalmente, el tiempo de vida, claro, hay un tiempo de vida, digamos, por la fisiología de la planta, pero el tiempo de vida más que nada te lo marca el mercado, la comercialización de fruta. Y para cuento corto, 8 o 10 años, ¿no? Así es como lo ven los productores de arándano de Perú. Entre 8 y 10 años deberían estar renovando ese campo, ojalá con una nueva genética o con nuevas plantas. Bueno, en el periodo vegetativo hay que tener en cuenta también el control sanitario que uno tiene que hacer, ¿no? Y dentro de todas las, en la parte aérea aparecen larvas comedoras de follaje, aparecen trips, áfidos, que ya los mencioné. El chanchito blanco, que es un pseudococcus, se vuelve bastante importante en este periodo. Y bueno, esta es una foto de los insectos posados en la hoja y obviamente hay que controlarlos porque estos más adelante pueden meterse a la fruta y esconderse en la fruta y llegar a destino final y te generan un rechazo de la fruta exportada, ¿no? Luego también hay que tener en cuenta la presencia de Roya y Oidium, que voy a hablar más adelante. Y bueno, en el sistema radicular siempre va a estar molestando, digamos, anómala y pudriciones radiculares si es que uno riega en exceso. Para el control de chanchito, pues hay controladores biológicos, dentro de ellos están Anagirus, coccidocenoides, Cryptolaemus y coccinélidos. Los dos primeros son parasitoides, de hecho dejan huevos en el chanchito blanco y estos huevos cuando eclosionan las larvas se alimentan de este chanchito blanco y generan la muerte. Y luego hay otros que son predadores, o sea, se alimentan directamente de los chanchitos blancos, ¿no? Que son los Cryptolaemus y los coccinélidos. Y la verdad que hacen un buen trabajo. Pasamos a la roya, que también es una enfermedad muy importante en el cultivo del arándano. Bueno, no sé, de repente ustedes la vean mejor las fotos, pero el síntoma principal es esto, una aparición de una mancha amarillenta en el envés de las hojas. Eso es ya cuando la roya ya hizo su fiesta, digamos, en tu campo, pero actualmente los productores están monitoreando constantemente
y la verdad que no se llegan a estos niveles de infestación. Esto ocurrió como en el 2017, 2016, cuando recién estábamos iniciando con el cultivo del arándano. Actualmente se controla bastante bien y bueno, para el control de roya hay mezclas de triazoles con estrubilurinas, ¿no? Pasamos al oidium, que también es una enfermedad importante que fue como que le siguió a la roya. El oidium apareció entre el 2020 más o menos, 2019. Actualmente la verdad que se lo controla bastante bien y para eso tenemos difeconazoles y ciprodenil más fludoxonil. La principal característica es más bien una mancha clorótica en el haz de las hojas, en la parte del haz, y en el embés se ve una mancha rojiza, pero cuando ya lo has controlado. Este es el oidium prácticamente muerto, ¿no? Despuntes. He puesto este tema del despunte porque la principal variedad que se tiene en el Perú es Ventura, y Ventura requiere de despuntes para estructurar la parte aérea de la planta. En Ventura por eso es indispensable, el objetivo es ganar estructura y área foliar. Normalmente se hace en brotes de entre 25 y 35 centímetros, eliminando los últimos 8 a 10 centímetros de la parte apical de los brotes. Entonces el objetivo es hacer acá ya sea una poda, o si uno recién ha plantado, hacemos un primer despunte, luego hacemos un segundo. Con este primer despunte lo que uno logra es de que haya una trifurcación de los brotes, ¿no? Evita que este brote siga creciendo largo y al final produzca un poco de fruta. Más bien lo que ganamos es estructura, luego hacemos un segundo despunte y ganamos aún más estructura. O sea, a partir de un brote basal hacemos 3 en un primer piso, luego hacemos 3 por 3, 9, e incluso podríamos hacer un tercer despunte que nos genera aún más, una mayor estructura, ¿no? Y la idea es tener mayor cantidad de cargadores finales en la parte apical, por lo tanto mayor cantidad de fruta, mayor producción, más kilos en primer año. El despunte consiste en esto. Justo ahí es una planta que recién debe tener 1 mes y medio, 2 meses después de haber sido plantada. Ahí en la parte izquierda ven el brote tal cual, luego se ha eliminado la parte apical y queda así, ¿no? La idea es de que después de 1 a 2 semanas salgan brotes laterales y se mejore la estructura de la planta. Luego pasamos al periodo de diferenciación floral, que normalmente pasa entre mayo, junio, abril, mayo, dependiendo de las variedades que tengamos. Pues acá hay un tema clave en la nutrición. En este periodo de diferenciación floral, ahí está lo que les mencionaba, ¿no? Pasamos de una relación de nitrógeno, fósforo y potasio de 3-1-1, que era 75 ppm de nitrógeno, 25 de fósforo y 25 de potasio, a una relación inversa, en donde el nitrógeno baja a 1 y el potasio sube a 3. Entonces pasamos de 75 ppm de nitrógeno a 23, estos son números gruesos obviamente, y el potasio pasa de 25 a más o menos 70 ppm, ¿no? Entonces en el lapso de 3 a 4 semanas pasamos de una nutrición vegetativa a una nutrición reproductiva que favorece la nutrición de los frutos. Y esto normalmente se da en el mes 6. Ahora, esto también es bastante general. Hay algunas empresas que lo hacen en 2 semanas, algunos productores que lo hacen en 2 semanas, hay otros que lo hacen en 5 o 6 semanas. La verdad que eso depende bastante del manejo que uno tenga en campo. ¿Sí? Yo voy a ser pesado. Dices que en el mes 6 ya está listo la planta con el fruto. En un periodo de transición, de parte vegetativa a floración, para luego cuajar el fruto. ¿Qué pasa entre el mes 6 con un día hasta el 12, que es cuando levantas el fruto? ¿Hay una variación? ¿Sigue creciendo el fruto? ¿Qué pasa en ese lapso? Bueno, durante el mes 7 ya tienes el inicio de la cosecha y te vas con cosecha hasta prácticamente el mes 12, ¿no? Dependiendo también de la variedad, que algunas variedades empiezan la cosecha en el mes 8 hasta el mes 11, son un poco más concentradas, otras variedades empiezan en el mes 7 y se van hasta el 12, como Biloxi, ¿no? La pregunta específica, ¿qué pasa? Es que empiezas la cosecha y tienes que estar nutriendo el... O sea, el fruto empieza como un botón, algo pequeñito, y luego va creciendo, y dependiendo de la variedad puede llegar a crecer 24, 25 milímetros, o algunas se quedan entre 16, 17 milímetros. Eso es un factor genético. ¿Sí? Gracias. Completando esa pregunta, es decir, empieza el botón
de la fruta y cuánto tiempo se demora en que agarre el diámetro para la cosecha. Ok, sí. Normalmente de la flor abierta hasta un fruto maduro toma entre 60 y 70 días, dependiendo de las condiciones climáticas. A mayores temperaturas esto se acorta, a temperaturas un poco más bajas esto se puede alargar a unos 65, 70 o 72 días, ¿no? Normalmente el inicio de la temporada de cuaja, que se da entre julio y agosto, que normalmente son meses fríos, no es este año, no es el caso de este año, toma 70 días, también depende de la variedad, ¿no? Pero alrededor de 70 días. Y al final de la temporada, o sea, las flores que aparecen en septiembre, octubre, a esas sí les toma hasta fruto maduro 60 o 55 días, porque ya las temperaturas después de la primavera y el inicio del verano son mayores, entonces aceleran la maduración del fruto, ¿no? Entonces esa es la dinámica de la maduración de la fruta que se da desde el inicio del periodo de cuaja de fruta hasta el final del periodo de cuaja. Pasamos a la siguiente. En el periodo de diferenciación floral, pues dejamos de preocuparnos un poco de la roya, si es que lo hemos controlado, del oidium también, y si no, sí vas a tener que controlarlo, pero ya es más difícil porque estás muy cercano a la presencia de fruta y la verdad que uno tiene limitaciones ahí en utilizar algunos agroquímicos que tienen alta residualidad y que están normados, que no deberían haber presencia en el fruto, la presencia debería ser mínima, ¿no? Entonces uno ya va perdiendo herramientas con las que puedes controlar. Por eso es importante controlar roya y oidium durante el periodo vegetativo y entrar al periodo de floración y cuaja de fruta bastante limpio, ¿no? Y entonces aparece botrytis, que en un principio aparece en los restos florales, o sea, en la flor, una vez que pierde ya por un tema fisiológico, empieza a senecer, muere, es bastante susceptible para el ingreso de botrytis, pero mientras se mantenga en los restos florales, la verdad que no es un problema, y ojalá la variedad no retenga estos restos florales porque hay unas variedades que retienen el resto floral ahí, por lo tanto botrytis es como que está más cerca al fruto, ¿no? Pero bueno, en este periodo de floración hay que controlar y enfocarse bastante en el botrytis, más aún si uno está en una zona de alta humedad y bajas temperaturas, porque esas son las condiciones ideales para el desarrollo de botrytis. Y bueno, para el control de esto tenemos Bacillus subtilis, tenemos el fenexamida, tenemos Boscalit más piraclostrobin y algunos otros ingredientes más que uno tiene que utilizarlos durante el periodo de floración, porque más adelante, cuando ya tienes el fruto, nuevamente hay restricciones para el uso de algunos agroquímicos. Entonces acá juega un papel importante las labores culturales, ¿no? Colocar abejas, y las abejas en el proceso de polinización van aflojando ese pétalo y esos pétalos y hace que se caigan más rápido o se desprendan del botón floral, y una vez que están en el suelo, pues estos restos se pueden limpiar si es que uno está en una zona bastante húmeda, ¿no? Y evitar que se desarrolle ahí botrytis para que luego pueda pasar al fruto, ¿no? Hay que eliminar ese inóculo. Luego pasamos al periodo de fructificación. Bueno, esto normalmente se ve, dependiendo de la variedad, el inicio de la cosecha puede ser entre junio, julio, y si son variedades tardías, ya más o menos hacia agosto, ¿no? Pero normalmente en esos meses, entre junio, julio, agosto, ya tenemos el campo con bastante fruta y podemos empezar a iniciar la cosecha. Pues acá ya les dije que se hizo el proceso de transición y bueno, durante ese mes 7, 8, 9, 10 y 11 mantenemos esa relación de nitrógeno, fósforo y potasio en 1, 1, 3, en donde el potasio es alto y el nitrógeno es relativamente bajo. Pasamos de un campo de fruta verde hacia un campo de fruta madura. Pues acá en el tema sanitario, nuevamente el tema de chanchito blanco que les había mencionado, se puede meter acá, justo en la coronita del fruto, y una vez que se mete ahí, es difícil de controlarlo porque está protegido por la misma coronita del fruto y puede llegar a destino y te genera rechazos de fruta. Entonces hay que controlarlo previamente. Una vez que lo tenemos en este estadio, la verdad que es bastante complicado, ¿no? Nuevamente fotos de chanchito y bueno, más fotos de chanchito y los mismos controladores, ¿no? Que son controladores biológicos, funcionan bastante bien. Botrytis, que en un principio
empieza a aparecer en los restos florales más adelante, si es que uno no hace un buen control, podría pasarse al fruto y te genera esa pudrición, ese ablandamiento, ¿no?, del fruto. Y en este momento, y más adelante te podría generar incluso esporulaciones ya en el clamshell o en el destino. Por lo tanto, es muy importante hacer controles en campo, ¿no? Y bueno, ya a estas alturas, cuando ya tienes el fruto, digamos, cuajado, el fruto casi verde y ya próximo a ser maduro, lo único que uno tiene para controlar es Bacillus subtilis, ¿no?, que es un controlador, una bacteria que compite con botrytis y de esa manera la controla. El oidium también puede ser un problema, y bueno, acá sí he puesto esta diapositiva para mencionar algunos elementos que funcionan bastante bien para el control, ¿no? Esto la verdad que se descubrió en el 2020 más o menos, cuando tuvimos una fuerte incidencia de oidium, y pues el bicarbonato de potasio, los extractos de oréganos, azufre funcionan bastante bien, ahí están las dosis, y también hay que hacer una alta frecuencia de estas aplicaciones para poder controlar la botrytis. Luego tenemos agroquímicos como el boscalit y el piracostrobin, que también durante el periodo vegetativo funcionan bastante bien. Ya en este periodo en el que tenemos fruta no es recomendable usarlos. ¿Qué datos importantes tenemos en la cosecha? Pues un dato importante que hay que considerar es la eficiencia del cosechador. Para que tengan una idea de qué tan diferentes pueden ser dos variedades, en Ventura un cosechador puede llegar a hacer 70 kilogramos por persona día, y tal vez ese haya sido uno de los factores por lo que Ventura ha crecido tanto en el Perú, se ha sembrado tanta área. Y Biloxi, en cambio, como máximo puede llegar a 35 kilogramos por persona día. O sea, necesitas el doble de gente para cosechar la misma cantidad de kilos en Biloxi versus Ventura, ¿no? Eso es un dato bastante importante, porque la mano de obra cada vez se vuelve un poco más escasa y también hay mayor competencia, porque todos entran al periodo de fructificación más o menos en la misma época, entonces todos competimos por la mano de obra, ¿no? La frecuencia de cosecha, o sea, ¿cuántos días uno espera para para hacer una siguiente pasada de la cosecha? Normalmente inicia con intervalos de 10 a 12 días, o sea, en junio, julio, al inicio de la temporada, y luego cuando uno llega al pico de producción, podría bajar a entre 5 y 7 días. Y dependiendo de la variedad, en algunas como en Biloxi, pues puedes hacer cada 4, cada 3 días, porque la firmeza no es tan buena, ¿no? Es sumamente importante enfriar, tratar de enfriar la fruta lo antes posible después de haberla cosechado en campo, para mantener la firmeza, ¿no? Y esto es un dato importante también para tomar en cuenta a los productores de arándano de Perú, que desde que se cosecha la fruta hasta que llega al consumidor final normalmente tarda entre 30 y 45 días. O sea, desde que se cosecha en el campo acá en Perú hasta que llega al anaquel, ya sea en Estados Unidos, en Europa, más tiempo, y en Asia mucho más tiempo. Pero normalmente esos son los ratios, entonces uno tiene que cuidar bastante la fruta para que pueda mantenerse con buena calidad en ese lapso de 30 a 45 días, ¿no? Y bueno, el rendimiento de la fruta exportable, otro factor importante que determina las características genéticas de una variedad, es que en Ventura uno exporta más o menos el 90% de la fruta. El 90% de lo que uno cosecha en campo es aprovechable, exportable. Sin embargo, en Biloxi es como máximo el 60%, ¿no? Entonces, podrías tener una mayor producción en Biloxi, pero si solo vas a exportar el 60%, te conviene la Ventura, ¿no? Entonces, ahí juega también un papel importante el tema de la genética. Luego ya estamos en la parte final, que es el periodo de prepoda. Ya estamos prácticamente finalizando el año, estamos en el mes 12, digamos en diciembre, y estamos muy cercanos a la poda, y para esto hay que hacer un manejo en el riego y la nutrición previo a la poda. 5 minutos, ok. Hay que disminuir paulatinamente la nutrición para hacer que las plantas sean menos suculentas. Hay que hacer riegos de lavado para lavar esas sales que se han acumulado tanto en el camellón, ya sea suelo, o en el sustrato, si lo tenemos en bolsas y sustrato. Y días antes de la poda hay que disminuir el riego, ¿no? Se baja bastante el riego, porque ya van a ver acá más adelante, la poda es una práctica que en el Perú es bastante drástica. Pasamos de un follaje exuberante a prácticamente dejar palitos. Y esto hace que la planta pierda la capacidad de transpirar, de succionar el agua y los nutrientes que están en el suelo,
y si es que hay ese exceso de agua o ese exceso de nutrientes, podrían generar muerte regresiva en las raíces y por lo tanto generar mortandad de un campo, ¿no? Entonces hay que bajar la nutrición, digamos que en el mes 12, desde la semana 1 hasta la semana 4, bajamos la nutrición reproductiva y en la semana 4 prácticamente estamos regando solo agua ácida con conductividad eléctrica bastante baja, ¿no? De 0.2 idealmente, para lavar esas sales. ¿Qué consideraciones hay que tener en la poda? Pues ya les dije, pasamos de una planta exuberante a una planta con 0 área foliar. Las plantas pierden la capacidad de evapotranspiración, por lo tanto la capacidad de absorción de agua y nutrientes, por lo tanto no tiene que haber muchos nutrientes ni mucha agua en el suelo ni en el sustrato. Existe un riesgo alto de que estas sales y exceso de agua que haya en el suelo estresen la planta y la vuelvan susceptible al ingreso de hongos. Las heridas de poda y los puntos son puntos de ingreso para los patógenos, principalmente la Pseudiplodia, que es un hongo de madera, ¿no? Por donde uno corta la planta, genera una herida en donde pueden ingresar los hongos y se puede matar la planta. Finalmente, el brotamiento post-poda es alimentado por las reservas de la planta, por lo tanto, después de la poda hay que iniciar con una nutrición bastante baja, ya que la brotación principalmente lo hace con las reservas, o sea, no demanda de nutrientes externos, digamos. Otra consideración, tal vez la última, pero no por eso la menos importante, es de que hay que tener raíces activas previo a la poda. Las raíces activas son aquellas de primer y segundo orden que normalmente son de color blanquecino, ¿no? Esas es una ampliación de las raíces que se ven en la parte izquierda de ustedes, que son raíces estructurales, que son negritas y que esas no absorben agua ni nutrientes, solamente sostienen a la planta. En cambio, las raíces de la derecha son raíces blanquecinas, raíces activas, son las que absorben agua y nutrientes, por lo tanto hay que tener una buena cantidad de estas raíces previa a la poda. Luego, para complementaria, se hace es como un seguro esto, la poda con tirasabias, ¿no? Que consiste en no eliminar toda la parte aérea, sino en dejar 1 o 2 brotes por planta, brotes verdes obviamente, que esos actúan como jaladores o absorben el exceso de agua y nutrientes que podría haber quedado en el suelo, ¿no? Entonces, como un respaldo, así es que uno no ha hecho un buen lavado del sustrato, del suelo, o no ha podido bajar el agua, bajar el riego, uno puede dejar estos tirasabias y la verdad que funcionan bastante bien en primera, segunda campaña. ¿Qué ventajas tenemos? ¿Qué ventajas tenemos? Que mantiene a la planta activa, ¿no? Porque tiene área foliar, mantiene el campo activo, el campo tolera mejor ese exceso de sales y el exceso de riego que uno tiene en el suelo y disminuye el estrés de la planta, ¿no? Porque no la estás matando, o no matando, sino cortando por completo, sino le estás dejando una parte activa. Las desventajas es que luego tienes que entrar a quitar esos tirasabias o esas banderas al cabo de 3 o 4 semanas después de la poda, por lo tanto requiere mayor cantidad de mano de obra y podría ser una fuente de inóculo para oidium o roya, que son enfermedades que se podrían mantener en esas hojas activas que uno deja, ¿no? Y bueno, en plantas de tercer año en adelante, el tirasabias dificulta el rebrotamiento de los brotes basales. Entonces acá es la última parte. El control sanitario que uno tiene que tener en cuenta durante la poda es la presencia de hongos de madera. Dentro de ellos la Pseudiplodia es el más importante, pero también está Pestalotium y Fusicoccum, que normalmente ingresan por estas heridas de poda, que si uno no las protege bien con ya sea una pasta o con una aplicación de un fungicida, ingresan por ahí, generan la muerte de esos brotes y finalmente llegan a la corona y te podrían generar la muerte de la planta, ¿no? Ahí incluso en el círculo amarillo se ve una esporulación de la Pseudiplodia. Y bueno, lo que preguntaban al inicio, ¿no? Este es el ciclo fenológico del cultivo de arándano. Normalmente se trasplanta o se poda a finales de diciembre, hacemos periodo de crecimiento vegetativo hasta abril o mayo o junio, dependiendo bastante de la variedad. Hay variedades que requieren mayor tiempo en el periodo vegetativo. Luego hay un periodo de diferenciación floral, la plena floración, que están muy seguidas, y iniciamos la cosecha ya sea en junio, julio, agosto, dependiendo de la variedad nuevamente, y continuamos con la cosecha hasta octubre, noviembre, y ya en diciembre nos estamos preparando para la poda, y hacemos el manejo de prepoda y con eso concluimos el ciclo, ¿no? Y bueno, muchas gracias. Si es que tienen algunas preguntas o hay tiempo, adelante, y si no… Una consulta con respecto al riego, pero específicamente antes de la cosecha. ¿Se tiende a regar
¿cuándo o hasta cuándo se tiene que regar? El riego está bastante amarrado a la nutrición. Y lo que uno hace es bajar la concentración. Uy, no sé qué use. Ok, yo lo controlo de acá. Normalmente lo que uno hace es bajar la concentración de los nutrientes en el lapso de 3 semanas para poder esquematizarlo. Digamos, de la semana 1 hasta la semana 3 del mes de diciembre, si es que uno va a podar el 31 de diciembre, uno va bajando la concentración de los nutrientes, pero vas regando con el mismo volumen que te manda el medio ambiente y la planta. Y en esa última semana sí hay que ajustar el riego, hay que disminuir el volumen de la lámina de riego, pero con un agua que ya no tiene concentración de nutrientes, que ya es agua sola. Y con eso aseguras un buen lavado de las sales que hayas acumulado en el camellón o en el sustrato y preparas el suelo y el sustrato para la poda, ¿no? Que está libre de sales. Ahora, este proceso, ya algunos productores, esto es algo bastante gráfico. Algunos productores lo hacen en 2 semanas, hacen todo este proceso, o en 1 semana hacen todo ese proceso. O sea, lo acortan mucho más, lo ajustan mucho más rápido y no sé, dos días o un día antes de la poda ajustan bastante el riego. Pero eso ya requiere de conozcas el campo, conozcas tu sistema radicular, conozcas la variedad que tienes, conozcas el tipo de suelo que tengas, no sé, la capacidad de intercambio catiónico que tengas en el suelo, el sustrato, y eso te permite mayor flexibilidad, ¿no? Pero digamos que esto en términos generales es así. Bueno, si no hay otra pregunta, damos pase al siguiente expositor y disculpen si me comí mucho tiempo. ¿Qué tal? ¿Cómo está?